Hola, hola, queridos amigos. Muy buenas tardes. Les habla Virginia Valdominos desde Madrid, España. Bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental, donde ustedes plantean temas y nosotros los abordamos desde el punto de vista psicoanalítico. Recuerden que en el encuentro de hoy vamos a seguir hablando del psicoanálisis como ciencia, tema que empezamos en el vídeo anterior y que continuamos esta semana para seguir desarrollándolo, puesto que es un tema muy amplio y nos gustaría disponer de un poquito más de tiempo para poder responder a sus preguntas, a las preguntas que a ustedes les van surgiendo acerca de esta temática, el psicoanálisis como ciencia. Vamos a decir que entonces el psicoanálisis es una ciencia de la cual se desprende una psicoterapia, pero el psicoanálisis es más que una psicoterapia, ¿no? Todos sabemos que el psicoanálisis sirve para curar ciertos síntomas nerviosos, ciertos síntomas del ánima, del sujeto, del alma, podemos decir, ¿no? Para curar, bueno, pues determinados padecimientos psicológicos o problemáticas que nacen en el sujeto psíquico del siglo XXI, ¿no? En esa contradicción que aparece, bueno, pues en nuestro psiquismo por el hecho de ser al mismo tiempo sujetos sociales y vivir en la sociedad y vivir en el mundo y tener que responder a las exigencias del mundo, pero al mismo tiempo también tener ciertos deseos reprimidos que habitan en nosotros y que son muy fuertes, muy fuertes. A eso nos referimos cuando decimos que el inconsciente comanda el aparato psíquico, porque esos deseos reprimidos son extremadamente fuertes, realmente son el motor de la vida, son lo que nos hace movernos, ¿no? Y también existe en nosotros la moral, existen en nosotros esos representantes de la ley social, pero internalizados y representados en nuestro aparato psíquico por medio del superyo. Es decir, que nuestro aparato tiene que responder a diferentes exigencias por parte del exterior, por parte del interior y por diferentes instancias provenientes de nuestro interior, que hace que, bueno, pues que resulte contradictorio vivir y llevarnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y con el mundo. Bueno, y eso hace que aparezcan determinados padecimientos, síntomas de carácter nervioso en nosotros, ¿no? Que son las llamadas neurosis, las llamadas psicosis, incluso podemos meter dentro de este saco hasta las perversiones, ¿no? Bueno, pues el psicoanálisis viene a ser la psicoterapia también, que se desprende de la ciencia psicoanalítica y que permite al ser humano hablar para autoconocerse y autotransformarse. Es decir, en una sociedad compleja donde lo más difícil es poder hablar, donde lo más difícil es disponer de un tiempo para hablar libremente, para poder conocerse, para poder saber lo que uno verdaderamente piensa de las cuestiones, en una sociedad donde la opinión pública está manipulada, donde se quiere llevar al sujeto a un pensamiento homogéneo, a que todo el mundo piense lo mismo, a manejar las opiniones de las masas, ¿no? Aparece una ciencia ahí en el siglo XX, siglo XXI, que le permite al sujeto hablar. Usted hable, usted desarrolle su propio criterio, usted desarrolle su propio pensamiento, desarrolle su diferencia, ¿no? En una sociedad donde lo que se pretende es la igualdad de todos, que todos sean iguales, el psicoanálisis invita a producir la diferencia, ¿no? Por lo tanto, es una psicoterapia que se desprende de una ciencia, la psicoterapia psicoanalítica, pero el psicoanálisis es mucho más que la psicoterapia. La psicoterapia se deriva, ¿no?, de la ciencia psicoanalítica, pero ya el propio Freud, cuando estaba escribiendo la interpretación de los sueños, cuando elige los sueños no porque Freud sea un onirocrítico, no porque Freud le gusten especialmente los sueños o analizar los sueños. Elige los sueños porque soñar, soñamos todos. Y entonces ese descubrimiento tan importante que él estaba realizando y del cual él se daba cuenta que estaba descubriendo una cosa tan importante, una nueva ciencia, ¿no? Sabía que los opositores, la crítica, le iba a decir
que eso era algo que solamente le pasaba a sus pacientes enfermos, a sus pacientes neuróticos. Y por ese motivo Freud decide explicar su descubrimiento utilizando los sueños como ejemplo, la producción del fenómeno onírico. ¿Por qué? Porque soñamos todos. Entonces, Freud al principio pretendía producir una psicoterapia, un método de tratamiento terapéutico para esos pacientes que le visitaban, esos pacientes que le contaban sus síntomas, esos pacientes que sufrían tanto y para los cuales la medicina no tenía todavía forma de ayudarles, ¿no? Y Freud, su pretensión era poder ayudar a esas personas que venían a hablarle, que venían a hablar con él, que venían a visitarle. Pero sin pensarlo y sin pretenderlo, Freud descubre algo mucho más grande que eso, mucho más amplio, ¿no? ¿Qué es el concepto de inconsciente? Freud descubre cómo funciona el aparato psíquico y nos explica por medio de la interpretación de los sueños cómo se produce un sueño, cuál es el verdadero sentido del sueño después de interpretarlo y cuáles son los operadores inconscientes que han trabajado, que han intervenido para llegar a ese producto psíquico que es un sueño. Y el sueño lo utiliza como prototipo, pero nos va a decir, no solamente el sueño es un producto psíquico, no es el único producto del psiquismo el sueño. También están los síntomas, también están los lapsus, también están los olvidos, también están los actos fallidos, cuando escribimos, cuando leemos, cuando hablamos, cuando contamos, cuando no. Todo eso son producciones del inconsciente. Es decir, no somos seres tan racionales y tan conscientes como creíamos hasta ahora, viene a decirnos, como la ciencia positivista, la ciencia racionalista nos decía de nosotros hasta ahora. La ciencia avanza, las ciencias se transforman, las ciencias van avanzando y las ciencias van abriendo las puertas del camino del progreso de la humanidad, van por delante de la sociedad. Las sociedades tardan generalmente 1, 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos en función de la magnitud del fenómeno que descubierto en incorporarlo. Una cosa tan sencilla, tan útil como el estetoscopio, tardó un siglo en ser incorporado por parte de la medicina. Por tanto, un concepto tan complejo y tan subversivo y tan transformador como es el concepto de inconsciente, ya ha pasado más de un siglo, 123 años desde que se produjo y la resistencia es enorme hacia el inconsciente, hacia la sexualidad tal y como la plantea el psicoanálisis, hacia el sujeto psíquico como lo plantea el psicoanálisis, hacia nuestra propia mente y nuestra estructuración de la mente, hacia la importancia de los fenómenos psíquicos como los sueños, los síntomas, los lapsus, que generalmente son negados por el resto de la ciencia, que dicen que los sueños no tienen importancia, que son fenómenos, son mero humo, ¿no? Mera descarga energética por parte del cerebro. Bueno, el psicoanálisis viene a dar importancia a todo eso. Freud viene a dar importancia a todo eso, que nos dice la importancia de la sexualidad en nuestra vida psíquica. Bueno, eso es todavía hoy en día. El otro día yo planteé una frase en Facebook que ha generado un gran revuelo y un gran movimiento que decía: todos los seres humanos son bisexuales porque todos los seres humanos tienen componentes masculinos y femeninos, ¿no? Bueno, ha generado un revuelo tremendo, tanto que una seguidora decía: he compartido la frase y me han dicho que era una pecadora, que iba a ir al infierno, y me decía: doctora, creo que todavía la sociedad no está preparada para estudiar psicología. Efectivamente, la ciencia va muy por delante de la sociedad, y que ustedes, 1, 2, 3, 50, 100, 1000 personas, ¿no?, estén estudiando psicoanálisis y estén atentos a todas las innovaciones, a todos los descubrimientos, a conocer cómo funciona la mente, a querer descubrir en sí mismo, ¿no?, ese funcionamiento y esas paradojas psíquicas, no significa que toda la sociedad esté preparada o esté viva en el siglo XXI, no. Si nosotros partimos en un momento determinado una ciudad, véase por ejemplo Madrid, la partimos por la mitad y abrimos así como si fuera una nuez, ¿no?, vamos a ver que en Madrid conviven
diferentes tipos de pensamientos. Conviven los seres primitivos, es decir, seres humanos, entre comillas, que están viviendo como los hombres primitivos, ¿vale? Y vamos a encontrar seres humanos que viven como si estuviéramos en el siglo XXV. Y de entre medias todas las posibilidades. Pensamiento religioso, pensamiento animista, pensamiento mágico, ¿no? Es decir, en una misma ciudad conviven formas de pensar con 20 siglos de diferencia, ¿no? Es decir, que no toda la sociedad, no la sociedad avanza a la velocidad de la ciencia y no toda la sociedad avanza a las mismas velocidades, ¿no? Eso pasa también en el movimiento libidinal, en el movimiento psíquico. Hay movimientos libidinales que avanzan hacia lo que sería el progreso del sujeto, el progreso en el aparato psíquico, el progreso que sería hacia el mundo, a salir al mundo, a salir al objeto exterior, ¿no? No quedarse en uno, escondido, ¿no? Como sería el bebé narcisista total, o autoerotismo, ¿no? Eso sería lo más primitivo en el aparato psíquico, el autoerotismo, el narcisismo. El movimiento progresivo en el aparato psíquico es ir desde el autoerotismo hacia el exterior, hacia el objeto. Bueno, pero no todo la libido avanza a la misma velocidad. Hay parte de la libido que se mueve hacia el objeto, pero hay parte de la libido que queda fijada al autoerotismo, parte de la libido que queda fijada al yo, al narcisismo, parte de la libido que queda fijada a la oralidad, parte de la libido que queda fijada a la analidad, parte de la libido que queda fijada al falo que la madre no tiene, ¿no? Es decir, que vemos que es una complejidad, ¿no? El mundo psíquico es complejo. Los seres humanos, ustedes ya se habrán dado cuenta de que no somos sencillos, ¿no? Que somos complejos. Y las relaciones con otros humanos también lo son. Por eso que psicoanalizarse favorece las relaciones no solamente con uno mismo, que es complejo, que está formado por varias instancias psíquicas, ¿no? Que está dividido, ¿no? Sino también con los otros, con los familiares, con los hermanos, con los padres, con los hijos, con los amigos, con los socios. Psicoanalizarse siempre ayuda a relacionarse con los otros. ¿Por qué? Porque al conocerse uno mejor, al conocer hasta dónde llega el narcisismo de uno, el egoísmo, la envidia, los celos, no solo eso, sino también los enamoramientos inconscientes, la homosexualidad, la heterosexualidad, los miedos, los deseos, ¿no? Al conocer todo eso, eso ayuda a estar posicionado en el mundo, ¿no? Al descartar todo eso, ahí se encuentra verdaderamente el sujeto social, el sujeto que que actúa en lo social, el sujeto separado de su neurosis, porque es cierto que Freud decía que todo, me da vergüenza decirlo, pero todo el mundo tiene que psicoanalizarse porque todo el mundo es neurótico, ¿no? Decía Freud, y es cierto, pero todo el mundo somos neuróticos más o menos psicoanalizados, también es verdad, que a veces da pena salir al mundo y relacionarte con algunas personas que no han olido nunca el psicoanálisis y van, ¿no? Exhibiendo su neurosis. No, una cosa es que todos seamos neuróticos, otra cosa es que tú exhibas tu neurosis, que escribas un libro y hables de tu neurosis, ¿no? Y no de que no sea escritura. ¿Entienden? Son cosas diferentes. Es como el que va mostrando su enfermedad física y haciendo alarde de su enfermedad por la calle, ¿no? Es una utilización del síntoma, es una utilización de la enfermedad, porque también el psicoanálisis nos enseña que las cosas no son ni buenas ni malas, ni son ni buenas ni malas para todo el mundo. Es la utilización que cada uno hace de las cosas, ¿no? Que uno se enferma y tú ni te enteras de que está enfermo y va a trabajar y hace su vida normal y no molesta a nadie
Y hay otros que se enferman y molestan a todo el mundo, dejan el trabajo, se hacen despedir, la familia está ¿no? Que es la utilización que cada uno hace de... Bueno, el psicoanálisis llega a decir, ¿no? Viene el paciente y dice, mire, no vino el otro día porque mi padre se murió, ¿no? Y dice, ya encontró usted una excusa perfecta para no venir a su sesión, ¿no? Es decir, que no, que todo es la utilización que uno le da, que no hay cosas dadas por sentado ni para todo el mundo igual. ¿Se entiende esto, no? Que ahí es donde se ve el sujeto psíquico, ahí es donde se ve el psiquismo. Que no hay ninguna sexualidad igual a otra sexualidad, todas las sexualidades son diferentes y no hay sexualidad buena o mala, es lo que cada uno dice de ella. Entonces conviene analizarse, conviene trabajar la posición con la que uno está en el mundo, ¿no? Porque en función de cómo habla, así le van a pasar unas cosas u otras. Claro, porque sobre todo y ante todo somos sujetos del lenguaje. Y en función de cómo hablemos, o se nos abren las puertas del dinero, de la vida, de los negocios, de los amores, o se nos cierran las puertas del dinero, de la vida, de los negocios, de los amores, de la sexualidad. Hay frases que abren las puertas y hay frases que cierran las puertas. Así de sencillo, ¿no? Entonces hay que saber hablar. Hay que poder hablar, ¿no? Bueno, voy a saludar por aquí a Julieta Muñoz, Diego Campo, Yacintia Chaparro, hola, Yacintia, Gabino López, Angie Velasco, José Luis Lema, José Ramón Malagón, Fanny Pautes, Fanny que dice excelente tarde, saludos desde Xlacala, México, hola, Genaro Reynoso, Yacintia, eso estremece a la mayoría de la gente, verdaderamente, el psicoanálisis no le gusta a nadie, porque estremece a todo el mundo, nos estremece a todos nos dice cosas del psicoanálisis que preferiríamos no saber. Fíjense que hasta que nos dice que en nosotros hay una tendencia, una pulsión de muerte, una tendencia a morir o una tendencia a matar. Pero fíjense qué cosa tan evidente, ¿no? Solo tienen que poner la televisión y ver las guerras que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad, ahí se ve la tendencia a matar al ser humano. Sí, decimos, el negocio de la guerra, la venta de armas, sí, pero eso se hace sobre algo a lo que tiende el ser humano. El humano tiende a matar, a destruir. Y sobre eso, sobre ese goce del humano, se monta. Por eso tiene tanto éxito el negocio de las armas y el negocio de la destrucción, porque es una tendencia. Ya decía Freud, cuando Einstein le pregunta sobre el porqué de la guerra, Freud concluye, después de hacer todo un estudio, dice, el ser humano es así, ¿no? Julieta dice, saludos, Virginia. Genaro, otras formas de ver la vida son hegemónicas y no aceptan otros conocimientos. Sí, claro, exactamente. El psicoanálisis es lo menos hegemónico, o sea, acepta. De hecho, un psicoanalista no puede pretender, primero, ni tener el conocimiento sobre las cosas, porque el psicoanalista debe ser un objeto A, un lugar vacío, un no saber, ¿no? Un desecho en ese proceso analítico, una función, un lugar de escucha. Nada que ver con el sujeto de la ciencia pre-psicoanalítico, que era el sujeto del saber, ¿no? Pero además, esa posición del psicoanalista es la que permite la diferencia, es la que permite que el psicoanalista se pueda relacionar con 1000, 2000 pacientes y cada uno de ellos puedan ser diferentes, psicoanalizarse y desarrollar su propio deseo, diferentes unos de otros, ¿no? Imagínense un psicoanalista que quisiera que todos sus pacientes se parecieran a él, ¿no? Él tiene la verdad y todos deben ser igual que él. Bueno, no sería psicoanalista, obviamente, ¿no? Entonces, claro, el psicoanálisis acepta la diferencia, la diversidad, la heterosexualidad. Eso sería la heterosexualidad para el psicoanálisis, ¿no?
Juan Carlos Aquino, hola. Carlos Latorre, buenas tardes, doctora. Saludos desde Barcelona. Hola, Carlos. Miguel A. Ríos, perdón. Y Carlos, que dice comparto. Muy bien. Es una ciencia, también decir, para ir terminando con este tema del psicoanálisis como ciencia, es una ciencia compleja, ¿no? Es una ciencia que requiere muchos años de estudio, de formación, de preparación y nunca se acaba. Toda la vida de un psicoanalista y la vida de otro, y la vida de otro, y la vida de otro, y serán generaciones y generaciones de psicoanalistas en el estudio de esta ciencia. Ya estamos que en la cuarta, quinta generación de psicoanalistas desde que se produjo este descubrimiento científico que es el inconsciente y es el psicoanálisis, ¿no? Que fue en 1900 de la mano de Sigmund Freud, pero no es algo que se aprenda en 4 años, en 3 años, ni en 10 años, es toda una vida de estudio, de trabajo, de psicoanálisis personal. Eso es muy importante porque no sirve solamente estudiar si uno no experimenta en uno lo que es psicoanalizarse, lo que es la producción de su propio inconsciente, de su saber inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, aquellas personas que no tengan capacidad de trabajo, que no tengan persistencia y que no tengan resistencia, ¿no? a eso, a permanecer, no, absténganse de estudiar psicoanálisis o ¿no? de querer ser psicoanalistas, porque no es... porque requiere un trabajo. Quiero un trabajo, una persistencia, como otras profesiones. No digo que el psicoanálisis sea la única que lo requiera. Hay otras profesiones que también a estos niveles de complejidad pues requieren mucho trabajo, requieren mucho estudio, mucha dedicación, mucha disciplina, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo como otro trabajo, pero que requiere esos, si se cumple con los requisitos de estudio, científicos, de formación, de psicoanálisis, cualquiera puede ser psicoanalista. Que aquí me decían... parecía que había un comentario. Bueno, cualquiera puede ser psicoanalista si lo desea, ¿no? Trabajar de psicoanalista, pero cumpliendo esos requisitos, ¿no? Y cualquiera desde otros campos científicos también puede incorporar el psicoanálisis como instrumento científico, como instrumento que modifique, que va a modificar cualquier campo científico que toca el psicoanálisis, la matemática, la medicina, la física, la química, la educación, la ley, cualquiera de ellos que es tocado por el psicoanálisis se transforma porque incluye lo inconsciente del ser humano y entonces abre ese campo, lo transforma en otra cosa, incluye lo psíquico. Así que todo el mundo, si lo desea, bueno, todo el mundo debería psicoanalizarse y leer a Freud, y quien lo desee puede formarse como psicoanalista sabiendo que el ser humano es complejo, la mente es compleja y por tanto la ciencia que se dedica a su estudio no va a ser algo tan sencillito que se haga en un curso de coach de 2 años o una carrera de 4 años, ¿no? Sino que es un proyecto para toda la vida, ¿no? No se va a aburrir, eso se lo garantizo, ¿no? Muy apasionante y abre una puerta infinita, ¿no? No todos pueden ser psicoanalizados. Sí, todo el mundo que lo desee puede psicoanalizarse, pero tiene que querer. Si no quiere psicoanalizarse, no puede psicoanalizarle nadie. Es una cosa que implica al sujeto, que tiene que participar. Entonces, todo el que quiera psicoanalizarse puede hacerlo. ¿Es apasionante el psicoanálisis? Sí, sin duda lo es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con este vídeo de hoy cerramos este tema del psicoanálisis como ciencia y ya el próximo lunes, la próxima semana, seguimos con el listado de temas que yo les voy a dejar en el vídeo. Voy añadiendo temas que durante esta semana me habéis propuesto y preguntado, así que echarle una ojeada al listado y haced vuestras propuestas, que seguimos trabajando en este espacio de psicoanálisis y salud mental. Y a los que queráis conversar conmigo más personalmente,
Para poder ayudaros a psicoanalizaros podéis encontrar mis datos de contacto en www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de escucharos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Carlos.